Bueno, vamos a empezar con este curso de termodinámica. Mi nombre es Eric. Bueno, empezaremos con los fundamentos de la termodinámica. Para empezar, ¿qué es la termodinámica? Podemos decir que es una ciencia que parte de la rama de la mecánica, en la cual vamos a estudiar los procesos de intercambio de energía y de materia principalmente, ¿vale? Encontramos también los sistemas termodinámicos, que son los objetos de estudio, y lo que vamos a analizar de ellos son los cambios a lo largo del tiempo y de las acciones termodinámicas que vamos a provocar en estos sistemas. Podemos llamar a las sustancias de trabajo como las fuentes, digamos el aire, el agua con las que vamos a trabajar, a las cuales vamos a ver el intercambio de materia y de energía, ¿vale? De acuerdo a esto vamos a entender ahora qué es la materia. Muchos lugares lo definen como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero bueno, existe aquí digamos algún error, porque en todo aquello que es eso podemos decir que el alma, por decir de alguna forma, es parte de un todo, y eso nos muestra una mala delimitación de lo que es la materia. Entonces vamos a definirlo mejor como un conjunto de moléculas o de átomos que ocupan un volumen en un sistema de 3 dimensiones, en un espacio, ¿vale? Así como lo conocemos. Y eliminar la definición de todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿vale? La energía podemos decir que es la capacidad de generar cambios en el entorno o a sí misma. ¿Qué es un sistema termodinámico? Bueno, vamos a ver que es una cantidad de materia limitada que va a estar definida por una frontera o un límite en el cual vamos a ver los cambios o los intercambios de energía y de materia. Podemos encontrar dos tipos de límites, los cuales pueden ser reales o ficticios. Los límites reales van a ser aquellos que van a estar definidos por medio de un material que va a separar a nuestro sistema del entorno, y los ficticios van a ser aquellas fronteras que vamos a nosotros a designar arbitrariamente para separar a nuestro sistema del entorno. Y por último, tenemos dos características de estos límites, los cuales pueden ser fijos, que quiere decir que no aumenta o disminuye su volumen o su cantidad de materia a lo largo de los procesos, y los móviles van a ser aquellos en los cuales va a aumentar su volumen o su cantidad de materia. Bueno, podemos encontrar diferentes tipos de sistemas, ¿vale? Vamos a encontrar 3 tipos principalmente. En el primero vamos a encontrar el sistema cerrado, donde no existe un intercambio de materia, pero sí vamos a encontrar un intercambio de energía, ¿no? Es, por ejemplo, un sistema como el del que vemos de la imagen de la olla express, el cual nosotros vamos a calentar y el sistema va a adquirir energía, pero su propósito es evitar que salga materia. Entonces eso es lo que nos dice con este tipo de sistemas, el sistema cerrado. No va a haber una salida de materia, pero sí podemos encontrar una entrada o salida de energía. Vamos a encontrar el sistema abierto, en el cual vamos a ver que tienen intercambio de materia y de energía. Y un ejemplo muy común pues es el cuerpo humano, ¿vale? El cual vemos que puede entrar materia en forma de alimento, y puede entrar o salir la energía, ¿no? En forma de movimiento, en forma de reacciones químicas dentro de nuestro organismo, ¿vale? Y por último tenemos el sistema aislado, el cual podemos ver la última imagen, que es un termo, el cual
es un sistema teórico, ya que no existe una salida o entrada de materia o una salida de entrada de energía. Digo que es teórico porque en realidad todos los cuerpos dentro de este universo realizan un cambio de energía, aunque sea muy pequeño, pero el termo, si lo dejamos demasiado tiempo, va a enfriarse en algún momento el contenido que tenga adentro. Bueno, la sustancia de trabajo, como lo habíamos mencionado, es la materia que vamos a utilizar para poder realizar los intercambios de energía o poder realizar la transformación o transmisión de esta misma por medio de todo el sistema o de los equipos o hacia el lugar que nosotros necesitemos en algún proceso, y donde se van a presentar los cambios de las propiedades. Como ya lo mencioné, podría ser el agua, el aceite, el aire, etc. Vamos a ver que todas las propiedades de una sustancia de trabajo deben de ser medibles en unas condiciones, una cierta condición. Vale, vamos a definir primero a las propiedades extensivas. Son aquellas en las cuales podemos encontrar las características de la materia en un cierto estado, donde van a depender directamente de la cantidad de materia que tenga nuestra sustancia de trabajo o el sistema termodinámico que estemos estudiando. Después vamos a encontrar las propiedades intensivas, en las que pues básicamente vamos a discriminar o vamos a ver que en estas no dependen de la cantidad de materia. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? La temperatura. Si nosotros partimos un pedazo de material, digamos un ladrillo, lo partimos a la mitad, las dos mitades van a tener la misma cantidad de temperatura, ¿vale? Por ejemplo, un 35, como dice en este termómetro. Digamos que medimos el ladrillo inicialmente antes de partirlo y nos da esa cantidad. Al partirlo medimos la temperatura de los dos pedazos y vamos a ver que es la misma temperatura en las dos mitades de nuestro material. Y bueno, así podemos entender cuál es una propiedad intensiva. Las propiedades específicas, bueno, son aquellas que se derivan de la relación entre dos propiedades extensivas, por lo tanto dependen pues de la cantidad de materia, como la habíamos definido anteriormente, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son estas propiedades extensivas? Pues vamos a encontrar la masa, el peso y el volumen. En un video anterior ya lo había mencionado algunos de estos conceptos, pero vamos a volverlos a ver. La masa, esta es una propiedad que está relacionada con la segunda ley de Newton, como lo habíamos visto, y bueno, cuantifica la habilidad para cambiar su estado de movimiento, ¿vale? Como lo vemos es en su fórmula de la segunda ley de Newton, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o bueno, podemos definirla como la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y nuestra fuerza va a ser inversamente proporcional a su masa, ¿vale? El peso es una propiedad que denomina la fuerza con la que es atraído un cuerpo hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Dependiendo de si estuviéramos en otro planeta, pues tendríamos otra gravedad, o si estuviéramos flotando en el espacio, pues no tendríamos gravedad, ¿vale? El volumen, bueno, esta propiedad se denomina el espacio que ocupa un cuerpo o un sistema. Básicamente tenemos un sistema de 3 dimensiones
un eje X, un eje Y y un eje Z, y en eso podemos calcular diferentes dimensiones para darle un ancho, un alto y una profundidad a un objeto. Propiedades específicas. ¿Cuáles son estas que entran en este grupo? La primera que vamos a encontrar es la densidad, ¿vale? La vamos a definir como la cantidad de materia presente por una unidad de volumen, ¿vale? Básicamente, cuánta masa tenemos en un volumen. No es lo mismo tener un kilo de plumas a comparación con un kilo de piedras, ¿no? Las plumas podemos ver que ocupan un mayor volumen que las piedras, entonces eso define la densidad de los cuerpos. Aquí podemos ver la fórmula donde la densidad está expresada con esta letra ρ en letras griegas, y que es igual a la masa sobre el volumen, ¿vale? Es la relación entre dos propiedades extensivas. La densidad relativa van a ser la relación de densidades entre dos diferentes tipos de fluido, ¿vale? Normalmente vamos a encontrar como la densidad relativa ya sea en base al agua principalmente, y en base al aire, pero principalmente al agua. Como lo vemos en esta ecuación, nos dice que la densidad relativa va a ser la densidad de la sustancia sobre la densidad que tenemos del agua. Después vamos a tener el volumen específico. El volumen específico, pues básicamente es el volumen que ocupa un cierto material por unidad de materia, ¿vale? Básicamente podemos decir que es el inverso a la densidad, ¿vale? Aquí podemos ver en las ecuaciones al volumen específico con una letra minúscula y al volumen de la materia con la V mayúscula, ¿vale? Tenemos la primera ecuación que nos dice que el volumen específico es la inversa de la densidad, y en el segundo nos dice que es el volumen de nuestro cuerpo que estamos analizando, de nuestro sistema termodinámico, sobre la masa que tiene nuestro sistema, ¿vale? Un ejemplo muy común es el de el fenómeno de la flotabilidad de los barcos, principalmente, que podemos ver que existe un desplazamiento del agua sobre el casco del barco, y el volumen específico nos ayuda a calcular este fenómeno para que el barco no se hunda, o el bote o la lancha no se hunda. Vamos a encontrar el peso específico, que es de forma similar al volumen específico, el cual nos dice que es pues el peso que contiene por unidad de volumen, ¿vale? Básicamente sería nuestro peso sobre el volumen, viéndolo en una ecuación, ¿vale? Ahora vamos con las propiedades intensivas, que es un poquito más difícil de comprender, pero pues estamos viendo los fundamentos de termodinámica, ¿vale? Que son importantes para seguir entendiendo los procesos. Tenemos la presión, ¿vale? Podemos decir que es el efecto causado por las fuerzas aplicadas sobre una superficie perpendicular a esta, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes fuerzas
por ejemplo, en un globo, o en una llanta, como lo vemos en la imagen, que golpea todas las paredes en el cual está el aire, ¿vale? Si medimos nosotros, en este caso vemos un instrumento al cual se le llama manómetro. Medimos la fuerza sobre una área, el cual nos expresa la presión, ¿vale? Como lo vemos en la ecuación. Ahora vemos aquí la presión hidrostática, ¿vale? La presión hidrostática pues es el efecto causado, como lo hemos visto que era la definición de presión, por el peso del líquido sobre alguna superficie. Vemos aquí que la energía del agua va a ser mayor cada vez que nosotros bajemos de cada una de los niveles en este caso de un vaso, de un tanque, que se puede apreciar en la imagen. Bueno, básicamente la presión hidrostática la podemos calcular en la siguiente ecuación que tenemos aquí. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Tenemos a la presión atmosférica. A lo mejor ya la han escuchado algunas veces. Y podríamos decir que es el efecto provocado por los gases de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. ¿Vale? Aquí vemos una pipeta sumergida sobre un vaso lleno de mercurio. ¿Vale? Si tuviéramos una presión atmosférica más grande de la que está en la imagen, todos los gases van a realizar una fuerza sobre el área de la superficie que está el mercurio del vaso, ¿vale? Ahí se va a ejercer la fuerza y por lo tanto el nivel del mercurio va a subir sobre la pipeta, marcando un nuevo nivel. Y así es como se generan esos instrumentos para poder medir la presión atmosférica. Ok, para realizar la medición de las presiones vamos a tener diferentes instrumentos. Normalmente son manómetros, ¿vale? Y vamos a obtener diferentes referencias de donde vamos a tomar la presión. La primera que vamos a ver es la presión relativa o manométrica. Manométrica porque básicamente se mide con un manómetro, como lo hemos mencionado. Y básicamente es la presión que se toma como referencia la presión atmosférica, ¿vale? A partir de la presión atmosférica tomamos como de referencia un punto cero esa presión y medimos los sistemas a qué presión se encuentran. A diferencia de la presión absoluta, en esta vamos a considerar nuestro punto cero como el vacío perfecto, como la referencia del vacío. Vamos a tomar la presión cero y de ahí vamos a tomar la presión. Ahora, si recuerdan estos televisores, si los han visto, básicamente tenían una cámara. Esta cámara estaba hecha a una presión de vacío, ya que esto le facilitaba el movimiento de los electrones que chocaban sobre la pantalla en su interior y así producían la imagen, ¿vale? Básicamente, cuando estos aparatos se rompían, en vez de hacer una explosión como lo vemos a lo mejor en una
caricatura de alguna bomba cuando explota alguna película. Este es al contrario, en vez de que salgan del centro hacia el exterior, al implotar, se le llamaría, estas pantallas, sería del exterior hacia el centro de nuestra pantalla. Aquí podemos ver un diagrama de cómo están referenciadas las presiones. Vale, vamos a tener aquí como referencia la presión al cero absoluto, ¿vale? Donde hay vacío, donde no tenemos nada de presión, no se ejerce ninguna fuerza. Vale, aquí vamos a tomar como referencia la presión atmosférica, lo vemos aquí. Aquí lo tomamos con un barómetro, es el instrumento que vemos que aplica lo mismo que vimos en la imagen anterior. Con ese instrumento medimos la presión atmosférica y a partir de aquí podemos tomar como referencia el cero y medir la presión manométrica, ¿vale? Si nosotros medimos a partir de la presión atmosférica y la presión nos da negativo, estamos hablando de una presión vacuométrica, o lo podemos decir que está tomado con un vacuómetro, así se le llama al instrumento, que va a partir de la presión atmosférica hacia abajo, una presión negativa, ¿vale? Y si vemos una presión absoluta, sería desde el vacío perfecto hacia la medición manométrica, ¿no? Es un poco complicado, pero con este diagrama se puede entender un poquito mejor de dónde a dónde van las diferentes presiones. Ahora vamos a ver esta propiedad intensiva que se llama la temperatura. Es un poco más complicado de entender, pero vamos a decir que es la medida de la energía que se da del movimiento de todas las moléculas que se encuentran dentro de un material, en general de nuestro sistema termodinámico que estamos analizando, ¿vale? Vamos a entender ahora este siguiente concepto, que es el equilibrio térmico, ¿vale? Nos dice que cuando dos o más sistemas termodinámicos están o no en contacto, el de más elevada temperatura va a ceder al cuerpo o al sistema de menor energía hasta que los dos se encuentren a la misma temperatura. Cuando alcanzamos la misma temperatura entre nuestros dos sistemas, vamos a decir que tenemos equilibrio térmico, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es la ley cero. A diferencia de el equilibrio térmico, aquí es básicamente la relación entre lo siguiente. Nos dicen que un sistema A se encuentra en equilibrio térmico con un sistema B, y este a su vez se encuentra en equilibrio con un sistema C. Por lo tanto, A y C van a estar también en equilibrio termodinámico, ¿vale? Nos dice básicamente la diferencia entre la ley cero y el equilibrio térmico es que el equilibrio térmico va a ser cuando tienden los dos sistemas, los dos cuerpos, hacia igualar su temperatura, y la ley cero es esta relación. Aquí vemos un vaso. Este vaso lo podemos llamar A, este vaso lo podemos llamar B y este C. Si A y B están en equilibrio,
B y C estarán en equilibrio. Ahora, hay dos conceptos que se confunden también demasiado en termodinámica, que es la fase de una sustancia y el estado termodinámico, ¿vale? Son diferentes. La fase, vamos a decir, de una sustancia es la forma en que se presenta físicamente, ¿vale? Que lo podemos encontrar de nuestro sistema termodinámico. Vale, básicamente podemos encontrar 3 a 4 fases que vamos a encontrar en la forma de presentarse en nuestro sistema termodinámico o en la materia que estemos analizando, ¿vale? La primera va a ser la fase sólida, en la cual encontramos grandes fuerzas intermoleculares y básicamente lo único que podemos encontrar de los movimientos de las moléculas en nuestro sistema termodinámico son los movimientos de vibración. Y por último, en esta fase, la sustancia o nuestro contenido dentro de nuestro sistema termodinámico se va a autocontener, lo que va a decir que va a adquirir su propia forma. Después encontramos a la fase líquida, en la cual ya las fuerzas entre las moléculas van a ser menores, van a ser más ligeras que en la fase sólida. El movimiento que vamos a encontrar van a ser de vibración y de traslación. Básicamente una molécula se podría trasladar de un lado a otro, de un punto A a un punto B, si lo podemos ver así. Y vamos a ver que va a adoptar la forma del recipiente al cual esté contenido. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de frascos, vasos, y va a adoptar el agua la forma y en su estado líquido que tenga este envase. Después vamos a encontrar la fase gaseosa, ¿vale? Aquí definitivamente las fuerzas intermoleculares son débiles. Básicamente podemos decir que no hay fuerza entre ellas porque pues básicamente podemos atravesar en un gas un objeto. Por ejemplo, en el aire nosotros podemos atravesarlo sin problema. Vamos a encontrar los movimientos de traslación, vibración y rotación en nuestros gases, y también pues todo el volumen se va a llenar. El volumen que ocupa el gas se va a llenar por el recipiente, ¿no? Digamos en un globo, ¿no? Si tenemos un volumen de gas pequeño, pues todo ese volumen va a estar dentro del globo. Y si existe una mayor cantidad de materia, de volumen del gas dentro del globo, pues vamos a ver un tamaño más grande del mismo. Ahora vamos a entender qué es la energía, ¿vale? Ya vimos un poco de cuáles son las propiedades de la materia, que es importante, uno de las partes importantes en el estudio de la termodinámica, pero la otra parte es cómo se cambia o intercambia la energía, ¿no? Habíamos definido que la energía era pues esa capacidad de provocar un cambio al entorno o un cambio a sí mismo, ¿vale? La energía se va a presentar debido a las propiedades del sistema y va a transferirse de un sistema a otro. Un tipo de energía importante en termodinámica es la energía mecánica, ¿vale? Es la energía que podemos ver, energía a nivel macroscópico, ¿vale? Eso quiere decir que podemos observar cómo se desplaza aquí, por ejemplo, en un juego mecánico, cómo se desplaza un carrito,
a lo largo de la vía, ¿vale? Vamos a tener diferentes tipos de energía mecánica dentro, las cuales podemos encontrar la energía cinética, la energía potencial y la energía de trabajo, ¿vale? Vamos a ver también otro tipo de energía, que es la energía térmica, que esta es una a nivel microscópico, en la cual no podemos observar claramente, sino hasta que tocamos una superficie podemos observar que está caliente o está fría, al igual que la presión. Podemos decir que no la podemos sentir la presión hasta que es provocada hacia nosotros, ¿no? hacia un cuerpo. Por ejemplo, al inflar una llanta o al inflar una pelota, podemos ver cómo va aumentando la fuerza, la energía dentro de un balón, de una pelota, de una llanta. Vale, podemos encontrar dos tipos de energía dentro de la energía térmica: la energía interna y el calor. El trabajo es la energía en transferencia de tipo mecánico motivada por cualquier cambio en las propiedades del sistema, a excepción de la temperatura. Vamos a observar la siguiente ecuación, la cual nos dice que el trabajo expresado con la letra W es igual a la fuerza por la distancia a la que se va a desplazar nuestro sistema termodinámico. Como habíamos visto en el caso de la presión, que era igual a la fuerza sobre el área, vamos a sustituir nuestra fuerza en la siguiente ecuación. Vamos a utilizar el volumen, el cual nos dice que es el área por la distancia que nos vamos a desplazar, y por lo tanto vamos a obtener la siguiente ecuación de trabajo, la cual nos dice que es igual a la integral de la presión por la diferencial del volumen. La energía cinética es una energía de tipo mecánico de igual forma, debido al movimiento de nuestro sistema. En la ecuación siguiente expresa la energía cinética, la cual nos dice que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de nuestro sistema. Ahora tenemos la energía potencial, que nos dice que es nuevamente una energía de tipo mecánico debida a la posición de un sistema con referencia hacia su altura, ¿no? Como vemos en la imagen, tenemos una rampa para patinetas, y mientras se encuentre en el punto más alto, nuestra persona que encontramos en la imagen va a tener mayor cantidad de energía potencial, ¿vale? Su ecuación nos dice que es la masa por la gravedad por la altura. Vamos a ver ahora el calor. El calor es la energía transferencia de tipo térmica, como lo habíamos visto, debido a la modificación que podría ser de su temperatura o debido a un cambio de fase. Vamos a ver más adelante que los cambios de fase se van a dar a una temperatura constante. Vemos ahora el calor sensible. Vamos a decir que es la energía en forma de calor que se intercambia entre dos sistemas termodinámicos, debido a que estos se encuentran en una diferencia de temperaturas. Como vimos en la parte de equilibrio térmico, todos los cuerpos van a tender hacia una misma temperatura, cediendo calor, cediendo temperatura del que tiene el sistema con mayor temperatura hacia el de menor temperatura. El calor sensible va a reflejar
esta cantidad de energía que se va a transferir de un cuerpo hacia otro, ¿vale? Nos expresa con la siguiente ecuación: QS, que sería el calor sensible, que va a ser igual a la masa por el calor específico, que va a ser una constante que depende del material o de la sustancia con que estemos estudiando, analizando, por la diferencia de las temperaturas, ¿vale? La temperatura 2 va a ser la temperatura más alta menos la temperatura 1, que sería la temperatura más baja. El calor específico, como lo habíamos visto, pues vamos a ver que es la capacidad de calor que requiere por unidad de materia para elevar la temperatura 1 grado centígrado, ¿vale? Es diferente la cantidad de energía que requiere elevar a 1 grado centígrado 1 gramo de agua que 1 gramo de aceite o de aire, o dependiendo de la sustancia de trabajo que nosotros estemos utilizando o estudiando. Vamos a encontrar el calor latente, ¿vale? Que es la transferencia de energía en forma de calor entre dos sistemas termodinámicos debido al cambio de fase, ¿vale? Vamos a tener que el calor latente va a ser igual a la masa por esta cantidad de calor específico de cada una de las sustancias en referencia al calor latente. Vamos a encontrar ahora la energía interna. Esta energía vamos a decir que es de tipo térmica, porque es a nivel microscópico, que es debido a las propiedades del sistema que se encuentran dentro de él. Por ejemplo, el movimiento cinético de las moléculas dentro del cuerpo, que no expresa la temperatura, pero tiene relación. Las propiedades atómicas, la energía que tiene debido a su actividad eléctrica dentro de nuestra sustancia de trabajo. Ahora, como lo habíamos mencionado en la parte de fase, la fase y el estado termodinámico es diferente. La fase es la forma en que se presentan nuestra sustancia de trabajo, nuestro sistema termodinámico, y el estado termodinámico son las condiciones generales o la comparación entre las propiedades de nuestro sistema termodinámico, así como su valor, ¿no? El valor que obtiene en un cierto instante, ¿vale? Aquí podemos ver una gráfica que tiene por un eje la presión medida en atmósferas y el volumen medido en litros, ¿no? Nos señalan esas líneas punteadas dos cantidades y vemos que el punto que está dentro de la gráfica, el punto A, es un estado que vamos a encontrar en un instante de nuestro sistema termodinámico. Ahora, ¿qué nos dice el postulado de estados? Este concepto es muy importante, ya que se lleva a cabo cuando analicemos los ciclos. ¿Vale? Vamos a entender como al postulado de estados el concepto que nos va a definir a partir de un estado termodinámico con dos propiedades intensivas o específicas todas las demás.
ya que como condición agregamos que estas dos propiedades entre sí sean independientes una de la otra, ¿vale? Por ejemplo, tenemos dos propiedades intensivas como la temperatura y la presión. Estas dos propiedades no van a depender entre sí, por lo que podemos obtener las demás propiedades de nuestro sistema a partir de estas. O podríamos decir, por ejemplo, la temperatura y una propiedad específica como la densidad. La temperatura no depende de la masa, así que son independientes entre sí. Si nosotros escogiéramos el volumen específico y la densidad como las dos propiedades, podemos ver que el volumen específico y la densidad pues básicamente es el inverso una de la otra, por lo tanto no son independientes entre sí, así que no podríamos definir todas las demás propiedades a partir de estas dos. Ahora vamos a ver qué es un proceso termodinámico, ¿vale? Vamos a definirlo como la sucesión de estados termodinámicos. Básicamente agregamos varios puntos en una gráfica de cada estado cuando vamos a variar una de las propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes procesos en esta gráfica. Tenemos la presión y el volumen nuevamente y vemos un estado donde se encuentran las cruces, taches, de un estado 1 a un estado 2, y básicamente nos dan diferentes procesos que veremos más adelante. Por ejemplo, el proceso isobárico, que nos dice a presión constante; isotérmico, que es a temperatura constante; y isocórico, que es a volumen constante. Por último, a partir de esa sucesión de procesos termodinámicos podemos encontrar los ciclos, ¿vale? Estos se caracterizan por tener un estado inicial y su estado final va a ser ese mismo. Vamos a regresar como si diéramos una vuelta alrededor de las propiedades y regresáramos hacia el mismo punto, y esos los vamos a llamar como ciclos termodinámicos. Vamos a tener dos tipos de ciclos termodinámicos: los ciclos cerrados, en los cuales van a utilizar la misma sustancia de trabajo durante todo el proceso. Van a ocupar la misma cantidad, la misma sustancia en todos los procesos que se generan alrededor del ciclo. Por ejemplo, el ciclo Rankine va a ocupar el agua alrededor de todo el ciclo para producir trabajo dentro de una turbina. El ciclo de refrigeración va a utilizar los refrigerantes, que van a ser ocupados para transferir la energía de un lugar de menor temperatura hacia uno de mayor, y así poder disminuir la temperatura de un espacio, como por ejemplo en los refrigeradores. En los sistemas abiertos vamos a encontrar una renovación de nuestra sustancia de trabajo dentro de cada ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Que al pasar un ciclo en nuestro sistema termodinámico, pues va a ser desechado esa sustancia para ingresar nuevamente nuestra sustancia de trabajo hacia los procesos. Un ejemplo es el ciclo Otto, el ciclo Diesel y el ciclo Brayton, donde queman el combustible para poder realizar algún proceso termodinámico y así renovar al paso de cada ciclo la sustancia de trabajo. Espero este vídeo te haya servido. Ya sabes, si te gustó, dale like y suscríbete.